Alfredo Piñeres Olave es un cartagenero de nacimiento. Nací el 26 de septiembre de 1975. Soy el mayor de 3 hermanos. Mis padres también son cartageneros. Tengo 2 sobrinas que son por las que hoy son mi razón de ser, hijas de mi hermana, la menor. Soy una persona que le gusta el deporte, amante del fútbol, hincha del Junior de Barranquilla. Soy una persona que le gusta mucho el perfeccionismo, que se ha caracterizado por las entidades y las empresas donde he estado, las he sacado adelante en su gestión económica. Soy un buen amigo. Soy una persona que no le gustan las desigualdades. Eso es Alfredo Piñeres. Hablamos un poco empezamos a desentrañar todo lo que nos contó usted, y es hablando de su familia. Sí, y volviendo un poco al pasado y volviendo un poco a las desigualdades. ¿En qué momento empieza a notar usted que hay que tener una lucha real en torno a luchar contra esas barreras desiguales? Yo creo que la desigualdad la ve uno en el país desde que nace. Yo soy una persona que puedo decir que soy de clase media. En mi ciudad de origen, Cartagena, se vive la desigualdad muy grande. Yo siempre he dicho que en Cartagena hay 2 estratos, la riqueza y la miseria. Y solo se ve lo que es del centro amurallado hacia Boca Grande, Castillo y todo lo demás que es el resto de la ciudad. Es una ciudad donde se ve mucho la desigualdad, donde se necesita mucho de la ayuda de las alcaldías, del gobierno nacional, y otra ciudad que tiene los mismos hitos de desigualdad, el Chocó. Bueno, y en todos lados, Bogotá, aunque sea la capital, sí tiene, digamos, estratificadas las diferentes clases, alta, media, baja, y sí creo que nos falta un poco más de concientización y empatía hacia las personas de menores recursos. Usted dice que nos cuenta que es de clase media, y en esa clase media, en esa juventud, niñez, ¿en qué momento visibiliza de manera cercana la desigualdad? ¿Qué hito lo marca como persona y a partir de qué momento se empieza a estructurar? Porque siempre hay un inicio. ¿Cuál fue el suyo? Las oportunidades desde el momento de la educación. La persona de clase media especialmente tiene que pensar en estudiar en escuela pública, en universidad pública, y desde ahí te vas relacionando. Yo tuve la fortuna de estudiar en la Universidad Nacional, que pues aunque es una universidad pública, tienes la oportunidad de relacionarte con gente de todo tipo, de toda clase, de todo estrato, y eso te da un concepto mucho más general de lo que es el país, porque ahí compartimos todos. Ok, entonces hablamos ahora un poco de la universidad. ¿Cómo es esa llegada? ¿Estudió en la Nacional de Bogotá? Sí. ¿Cómo es esa llegada de una u otra forma desde una ciudad pequeña a una ciudad tan grande como Bogotá? Bueno, yo terminé mi bachillerato aquí en Bogotá en el colegio de la Universidad Nacional. Cuando llegué al colegio de la Universidad Nacional, en ese momento, en el año en que yo entré, fue el último año en que aceptaban estudiantes que no fueran hijos o familiares de profesores o de estudiantes de la universidad. Y pues tenía, digamos, un condicionante en mi estudio, y era que si perdía el año, perdía el cupo, porque ya no cumplía con las características de ser hijo de profesor o de estudiante de la universidad. Afortunadamente siempre me caractericé por ser un buen estudiante, igual que mis hermanos. Ya después, al ser yo el mayor de ellos, mis hermanos, mi hermano el segundo y mi hermana la tercera, tuvieron la posibilidad de estudiar apadrinados por mí cuando yo era estudiante de la Universidad Nacional. Entonces, digamos que estudié ahí. Mi carrera profesional duró del orden de los 6 años, por todos los problemas que siempre se presentan en la universidad, los disturbios y demás. ¿Qué estudió?
ingeniería civil. Soy ingeniero civil de la Universidad Nacional y tengo una maestría en infraestructura vial y transporte de la Universidad de los Andes. Entonces uno dirá, bueno, pero salió de la pública y estudió ya en la privada. Claro, porque precisamente lo que te estoy diciendo, el tema de las oportunidades son muy cerrado. Cuando yo estudié en la Nacional y tú ibas a las empresas, era muy difícil conseguir que te dieran puestos directivos importantes, y además porque ya esto ha cambiado, no solo en este gobierno, sino de un tiempo para acá. Los estudiantes profesionales de la Universidad Nacional nos caracterizamos por no ser rosqueros. Entonces, tú siempre donde encontraba mi primera empresa donde yo trabajé cuando salí de la universidad fue Pablo Bocaregho Ingenieros, y ahí solo había gente de los Andes y de la Javeriana. Yo llegué como ingeniero auxiliar y ya uno se va como montando en el asunto. ¿A qué me refiero con que no somos rosqueros? Si tú encuentras una persona en la Universidad Nacional en un cargo directivo alto y termina contratando a otro en la Universidad Nacional, entonces se siente enseguida que está peligrando su puesto por las características profesionales que pueda tener esa persona. En la universidad privada no se ve eso. En la universidad privada tú haces contactos, haces amigos, te relacionas un poco mejor y tú siempre estás gobernando o gerenciando con los amigos, no con los que consideras que sean tu competencia. O sea, se presenta, me voy a ir un poco del tema, pero es muy interesante, se presenta esa percepción realmente, o sea, ¿en todas las carreras o en cuáles son específicas? No, pues yo te puedo hablar de las mías y las afines a las mías, pero sí se presenta ese tipo de relacionamiento, además por las cosas que uno... Las universidades privadas, ya hoy eso ha cambiado, pero las universidades privadas, por lo menos cuando a mí me tocó estudiar, eran las que tenían más oportunidades en cuanto a intercambios con universidades de afuera. Las universidades públicas no te generan ese tipo de beneficios. De alguna manera, o tienes que ser tú muy, muy bueno para que te bequen, para que te den la posibilidad de viajar, de estar en otro lado como intercambio y poder traer ese tipo de cosas. En la universidad privada, que tiene la gente de los recursos, pues si tú no eres un estudiante excelente, por los recursos sí puedes tener la posibilidad de viajar y conocer otras cosas. En la pública tienes que ser muy bueno para que te llamen o ver de qué manera te haces al relacionamiento para poder conocer las cosas que no tienes aquí. Hablemos un poco de la trayectoria profesional, pero no me quiero remitir, repito, a todo lo que pudiéramos encontrar en Internet, porque en Internet está. Hablemos un poco de experiencias en 3 empresas, más que experiencias, anécdotas. Cierto que le traigan solamente que de pronto fueron significativas, interesantes, agradables, o por el contrario, que usted haya encontrado un espectro que no pensaba que iba a encontrar en esos espacios. Algo de 3, someramente. Bueno, sin duda la primera, que fue Pablo Bocaregho Ingenieros. Ahí llegué recién graduado de la Universidad Nacional, era auxiliar. Aprendí muchas cosas. Mis jefes, Pablo Bocaregho y el ingeniero Juan Pablo Bocaregho, eran personas exigentes, supremamente metódicas, y como el primer trabajo, pues uno la entrega toda en el primer trabajo y se cala lo que sea. Entonces, si se demora en el pago, no importa, estamos ahí firmes, además porque estás tomando la experiencia que necesitas para no tener ese problema de estoy en el sitio donde no son rosqueros, donde no me conocen, donde tengo que mostrarme y empezar a sacar adelante. Entonces, sin duda, la primera experiencia laboral siempre estará ahí. Una experiencia intermedia puede ser la que tuve en la alcaldía de Barranquilla. Después de yo graduarme aquí en Bogotá y vivir casi alrededor de 20 años en Bogotá y estar en empresas privadas del sector, se me presentó la oportunidad de ir a trabajar en Barranquilla y alcancé a ser el secretario de movilidad de Alejandro Char en su primera alcaldía. Llegué como subgerente técnico a Metrotránsito, que era la entidad tercerizada que tenía el organismo de tránsito de Barranquilla, que fue liquidada, y tengo como anécdota que cuando se liquidó Metrotránsito, quien era el director de Metrotránsito y se creó la Secretaría de Movilidad,
se fue de vacaciones en el momento en que se liquidó Metrotránsito y se creó la Secretaría. Entonces el primer secretario de movilidad que tuvo Barranquilla fui yo, porque yo fui de subgerente técnico, pasé a ser el secretario de movilidad encargado de la Secretaría de Movilidad cuando se creó. Él después regresó de vacaciones, ya él toma posesión del cargo como tal y yo sigo siendo, en ese caso, ya era el jefe técnico de la Secretaría de Movilidad. ¿Cómo fue esa experiencia de volver a cercanías de su tierra? ¿De 20 años en Bogotá radicado, ya tenía familia o se fue solo cuando vuelve al calor? Me fui solo. Todos vivíamos acá, mis papás, mis hermanos y yo. Todos vivíamos aquí alrededor de la Universidad Nacional, vivimos ahí en el Rafael Núñez, ahí tenemos un apartamento. Todos estudiamos en la Universidad Nacional, yo soy ingeniero civil, mi hermano es médico y mi hermana es contadora. Hoy la única que vive en Bogotá es mi hermana con mis sobrinas. Mi hermano vive en Medellín y ejerce su profesión allá, es pediatra intensivista. Y yo pasé de Bogotá a Barranquilla. Eso fue súper chistoso porque ya yo me había ido de la casa y vivía con un amigo que es casi un hermano para mí. Vivíamos en un apartamento en Salitre y de repente nos llegó la convocatoria de Metrotránsito. La entidad de tránsito de Barranquilla está necesitando profesionales para su equipo técnico, para su área técnica. Y sin hablarnos, cada uno se presentó, mandó su hoja de vida, vinieron y nos entrevistaron. Y llegó un día en que cuando ya me dijeron que fui escogido, dije, hey, Álvaro, tengo que entregar el apartamento. Voy a tratar de ver a quién consigo que supla, digamos, el cupo para que pueda estar ahí, porque me salió un trabajo fuera de Bogotá y me voy. Dice, ¿cómo así, mi hermano? ¿Y en dónde? Y en Barranquilla. A mí también me salió un trabajo en Barranquilla. ¿Y con quién? Y yo, con el organismo de tránsito. A mí también. Nos habían entrevistado a los dos y nos habían escogido a los dos. De 14 hojas de vida que pasaron a Barranquilla, preseleccionaron 5. Los 5 vivíamos aquí en Bogotá, nos vinieron a entrevistar y de los 5 escogieron 2, a Álvaro y a mí. A los dos que vivían juntos. Él siendo de Barranquilla, yo de Cartagena, nos fuimos los dos a aventurarnos a Barranquilla. Él trabajaba en la Secretaría de Movilidad de aquí de Bogotá, entonces pidió un año sabático. Dijo, ¿será que nos vamos? Vámonos. La oportunidad económica era muy buena comparado con lo que recibíamos aquí en Bogotá. Nos fuimos, vamos, si aquí a 6 meses no somos capaces de quedarnos. Y duramos, bueno, yo llevo 17 años, viví en Barranquilla. O sea, de 20 años en Bogotá, me fui para Barranquilla, llegué en mayo del 2008 y me vine en mayo del 2025 a asumir el cargo de superintendente. ¿Tú vienes desde Barranquilla? Yo estaba viviendo en Barranquilla, tenía mi vida en Barranquilla. Hablamos un poco ya de la superintendencia. Primera impresión de la entidad. Primera impresión de la entidad, que es una entidad reactiva, que solo aparece cuando pasa algo. De entrada, recién posesionado, lo primero que me tocó fue el accidente del puente helicoidal, el del bus de los muchachos de Armenia, ahí en Calarcá. Entonces, siempre que pasa alguna cosa, entonces sale la superintendencia a ver cómo reaccionamos y cómo salimos a decir, aquí estamos y vamos a ver cómo empezamos a generar. Me encontré con una entidad que suena súper raro decirlo a todo el que me pregunta, pero alguien me dice, ¿qué ha hecho desde que llegó a la entidad? Y la respuesta es ordenar la casa. La gente dice, ordenar la casa, después de 3 años de gobierno. Sí, ordenar la casa. Resulta que la entidad es una entidad autosostenible que vive de lo que produce. Y su principal ingreso es la tasa de contribución que pagan todos los vigilados. Los vigilados son todas las empresas de tránsito y transporte del país en todos sus modos: terrestre, férreo, aéreo y fluvial. Y resulta que cuando llego y digo, ay, ¿cuántos vigilados son aquí? No, resulta que el año pasado en el Vigía 1 se reportaron 11.000 empresas. Y este año en el Vigía 2 se reportaron 8.500. Sí, ahí algo pasa. Y hablemos de ciertas empresas. Entonces yo digo, hey,
¿cuántos organismos de tránsito se reportaron en el Vigía el año pasado? 134 organismos de tránsito. Y este año, 64. Y tú vas al RUM, o al ministerio, y hay habilitados en el país 289 organismos de tránsito. O sea, hay una evasión como tal. ¿Y qué empezaron a hacer para eso? Entonces, mira el tablero allá, dice números de vigilados, con todas las entidades que tienen el listado de los vigilados, el Ministerio de Transporte, que es el que habilita a las empresas, a los organismos de tránsito, el RUM, que es el que tiene todo el listado de los CDA, de los CRC, de las CIAs, de los CEAs, el RUES, que es la Cámara de Comercio, la DIAN, que es donde tienes que entregar todos tus ingresos, el SECOP, porque resulta que los organismos de tránsito sacan licitaciones para concesionar las actividades de tránsito, las grúas, las especies venales, los comparendos ahora con el tema de las ayudas tecnológicas, las mal llamadas fotomultas. Toda esa gente, todo eso genera unos ingresos que deben pagar la tasa que es de máximo el 0.21% del ingreso de todos esos vigilados. Las aerolíneas, las concesiones viales, los puertos. ¿Y qué encontraron? Que hay un montón de evasiones. Mira, allá por ejemplo en el tablero puedes ver que dice 169.000. Ese es el listado que según el RUES no se han reportado con nosotros en el Vigía. Empresas que tienen como actividad el transporte y el tránsito. Después ves debajo del 169.000, ves 103.000. Ese es el reporte que nos da la DIAN. Y estamos hablando de 11.000 el año pasado y de 8.500 este año. Mira la tarea que tenemos. O sea, es el 1000%. Mucho más. Claro, porque... Entonces tú, por ejemplo, dices, el Código Nacional de Tránsito te dice en su artículo 3, no hay que leer mucho, quiénes son las autoridades de tránsito. Y te dicen en su orden, Ministerio de Transporte, Alcaldías y Gobernaciones, organismos de tránsito, Policía Nacional, inspectores de tránsito, Superintendencia de Transporte, agentes de tránsito y fuerzas militares. Y después te dice en un parágrafo, el segundo parágrafo de ese mismo artículo te dice, todas las empresas públicas o privadas que mediante convenio para las públicas o delegación para las privadas que tengan a su cargo funciones de tránsito, fungirán como organismo de apoyo a los organismos de tránsito. Y después dice el parágrafo 3 del mismo artículo. Los organismos de apoyo, al igual que las autoridades, serán vigilados por la Supertransporte. Y si eres vigilado y tienes ingresos, tienes que pagar la tasa de contribución. Claro. ¿Habían entidades que de pronto desconocían la norma o todas la conocían y lo estaban haciendo? Pues uno piensa que deben conocerla porque es la ley. O sea, estamos hablando del Código Nacional de Tránsito, que es la ley 769 del 2002. Estamos hablando de 23 años. Pero digamos que es un tema también alcahueteado, por eso es que yo te digo que estoy organizando la casa. Porque si igual yo estoy aquí y solo me baso en los 8.500 que se reportaron, pues ahí me quedo. Igual es un tema que digamos, no se le ha prestado suficiente atención desde la superintendencia, porque somos nosotros los que inspeccionamos, controlamos y vigilamos a esos organismos, a esas empresas, a esas entidades. Entonces, desde aquí debemos saber claramente, o sea, tú tienes que saber que si se reportaron 134, te faltan 165 por reportar. Los organismos de tránsito están en el RUM. Todo el mundo lo sabe dónde están ubicados, cuántas licencias salen. Okay. Sigamos en ese punto. ¿Qué les ha dicho la gente? Ya sabemos que de una u otra forma ellos deberían conocerlo y no conocer la ley no implica uno. Así es. Por ese ejercicio, ustedes están haciendo campañas de socialización, están llegando a esos actores que de pronto no tenían conocimiento. ¿Qué les han dicho? ¿Qué les han expresado? Estamos presentando correos masivos, oficios a ese listado que tenemos identificado. De tal manera que hoy sea al revés. Es que hoy solo hemos estado esperando quien se reporta.
y ahora estamos haciéndolo al revés. Yo digo que tú eres un vigilado. Si tú consideras que no, dime por qué no. Pero para mí lo eres, porque la norma es clara. Eres empresa de transporte, eres un vigilado. Tienes que pagar la tasa de contribución. Hay sanciones, pero también hay sanciones retroactivas frente a los que durante todo este periodo nunca se reportaron. Tal cual, como tú lo acabas de decir, no conocer la norma o desconocerla no te hace tener que evadirla. Igual que la DIAN, lo mismo. Si tú en la DIAN tienes una empresa y no has reportado, te sancionamos por no reportar y sanciones de acuerdo a esos ingresos que has tenido. El tema es empezar a buscar a la gente como tal. Y esto es un listado que cambia todos los días. Todos los días liquidas empresas, todos los días se habilitan nuevos organismos de tránsito, todos los días creas empresas nuevas, todos los días hay más rutas de transporte, todos los días hay más empresas de transporte especial. Entonces, si además no tienes claro el número de vigilados, ¿cómo ejerces el control de esos vigilados? Entonces, por aquí vienen todas las empresas a quejarse con la super. Oiga, es que yo soy empresa de transporte público, legal, que pagué una habilitación y me están haciendo competencia desleal en la calle las empresas de transporte especial, las otras empresas de transporte público, Uber con el tema de los taxis. O sea, esto es un universo demasiado grande. Y si yo solo estoy controlando 8,000 y son mal contados 100,000, esto es tierra de nadie. Ese era el primer hito y es lo primero que se encuentra usted y se va a ordenar la casa. Después de eso, ¿qué sigue? ¿Cuál es la estructura jerárquica en términos de actividades que empieza a desarrollar? Como no me puedo quedar solo en ordenar la casa, además porque el tiempo es muy corto para terminar de ordenarla, entonces me he enfocado en lo urgente y lo importante. Lo urgente es saber el número de vigilados, pero lo importante también es enfocarme hoy en las sanciones que le van a generar ingresos a la entidad. Y para eso es muy importante el tema principal de la entidad, que es la transformación digital. Hoy, lo que no tiene transformación digital, inteligencia artificial, ITS, está borrado del mapa. Eso era como antes las páginas amarillas, que el eslogan era: si no estás en las páginas amarillas, no existes. Okay. Nosotros habíamos venido en su momento, hace ya algunos años, a hablar un poco de eso, y era una gran apuesta del gobierno, ¿cierto? Era una gran apuesta del gobierno, en superintendencias pasadas. ¿Qué evolucionó en ese periodo, cierto, en esos 3 años, que se cumplieron hace poco, y qué espera usted de una u otra forma que sea el resultado del final de este periodo del 7 de agosto del otro año? Bueno, la evolución se ha venido desde hace 10 años atrás en la superintendencia, entrando en esa transformación digital con cosas como el sistema de inspección, control y vigilancia en la entidad, que es el SICOP. Con el SICOP hemos empezado a hacer control a los CDAs, a los CRCs, a las CIAs, a los CEAs, que son organismos de apoyo a los organismos de tránsito y que son los que generan toda la operatividad que se genera hoy en el país. Si no tienes revisión técnico-mecánica, eso es un carro que es sensible de atropellar, quedarse sin frenos. Si no tienes, si no haces el curso para la disminución de la multa, pues pagas más, estás evadiendo. Esos son las CIAs, que son los Centros Integrales de Atención. Las CEAs, que son las escuelas de conducción para poder aprender a conducir, y los CRC, que son los organismos que hacen todos los exámenes médicos para que te puedan dar esa licencia. Todo eso tiene que estar integrado. Hoy, desde la superintendencia, estamos reformando anexos técnicos para el SICOT, donde vamos a ser aún más duros en el control y la vigilancia hacia esos organismos de apoyo, y vamos a adicionarle módulos a ese SICOP. Entonces vamos a tener SICOP puertos, vamos a tener SICOP terminales, vamos a tener SICOP autoridades de tránsito, vamos a tener SICOP de ayudas tecnológicas para todo el tema de cámaras, de fotomultas, que además es un tema bastante importante. En el 2022, la ley Julián Esteban
le dio dientes pecuniarios a la superintendencia. Desde que salió la ley 1843, decía que la superintendencia podía suspender de oficio las ayudas tecnológicas que tenían las autoridades de tránsito. Con la ley Julián Esteban, en su artículo 18, dice que la superintendencia puede sancionar y poner multas, y que esas multas equivalen al doble de lo recaudado por la autoridad de tránsito sin haber cumplido con los requisitos técnicos. Otra cosa muy importante, el plan de desarrollo de este gobierno, del presidente Gustavo Petro, tiene un artículo también que dice que en los sistemas de transporte masivo puedes colocar ayudas tecnológicas sin autorización del gobierno nacional y que hasta el 60% del recaudo de esas multas pueden ayudar para el subsidio de ese sistema de transporte masivo o inclusive para el subsidio del transporte de los usuarios. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Estamos una apuesta social bastante interesante, donde la gente que anda en carro, en moto, infringiendo, puede tener un recaudo importante de las autoridades de tránsito para subsidiar el transporte al que anda a pie. A través de elementos ubicados en los sistemas de transporte masivo, en los corredores prioritarios, en las estaciones o inclusive a bordo de los buses, dice el artículo. Okay. De esos elementos que se nos cuenta que se espera desarrollar, ¿cuáles ya tienen marcha? ¿Cuáles usted dijo empecemos con esto? Todo el tema de auditorías y control de ayudas tecnológicas con base en la ley Julián Esteban. Ya hoy tenemos evaluado qué organismos de tránsito han fallado en cumplir con las condiciones técnicas y operativas de colocar esos comparendos y vamos a empezar a sancionar y a multar. Okay. Continuemos. Ya hablamos un poco de la entrada, sí, ¿cierto? De empezar a ejecutar. ¿Qué siguió en su revisión? Nada, ya lo que sigue es el día a día, porque todos los días hay... Los pilares fundamentales en este momento son desarrollo tecnológico y orden de los actores que están desvinculados del sistema. Así es que si tienes eso, tienes todo. Okay. Porque al ordenar la casa, sabes a quién tienes que controlar. Y al tener el desarrollo tecnológico, pues te facilita mucho más el control. Porque además la transformación digital va también al apoyo con inteligencia artificial y con software de poder ayudar al poco personal que tenemos hoy en la superintendencia. Esta es una superintendencia que tiene solo 280 funcionarios. Estamos también en una reestructuración que tendremos que pasar por todo el procedimiento que hay para ella, donde aspiramos a que antes de que termine este gobierno tengamos 1.141 funcionarios. De 280 a 1.100. Claro, con el aumento del capital que van a tener, está para... Pero ustedes son 100% independientes, no, el gobierno no les ayuda nada, ¿no entiende? Tenemos que cumplir obviamente con todo dentro del presupuesto de funcionamiento y de inversión, y si nos sobra plata tenemos que ir a Hacienda, hacer todo el procedimiento que haya que hacer legal, pero hoy el gobierno nacional no le gira un peso a la superintendencia. Perfecto. Hablemos ya para ir cerrando un poco de cuáles son los pilares. Hablamos de lo que se viene desarrollando, de cómo se encontró el ejercicio de la superintendencia. Pero ¿qué espera usted empezar a desarrollar? Más allá de las necesidades urgentes, ¿cierto? Y de lo importante, sino de lo que es necesario. La integración de esos nuevos módulos del SICOP que te cuento. Ya nosotros tenemos hoy en SICOP terminales, ya tenemos operadores tecnológicos aprobados para que empiecen a funcionar. Tenemos también operadores para hacer el control de alcoholimetría en las diferentes terminales de transporte. Tenemos el tema de SICOP Puertos, que ya publicamos la resolución, ya hicieron observaciones que se vencieron el viernes pasado. Ya hoy empezaremos a responder esas observaciones para sacar el documento final y empezar a entrar ahí. Ahí hay un tema bastante sensible, que es el tema de narcotráfico, con el control que hay que hacer en los diferentes puertos. Hoy estamos controlando con mucho ahínco el tema de las exportaciones. Todo lo que se exporta tiene que entrar a escáneres para poder revisar con algoritmos de detección de narcotráfico, de droga y demás.
y cuando el equipo no es suficiente pasamos al lado humano, inspección con caninos, la inspección humana de la policía, de la DIAN, de todas las entidades que están en los diferentes puertos. Tenemos la implementación de todas las concesiones, lograr que efectivamente hay concesiones viales que tú pasas hoy, especialmente en la costa donde se están construyendo las dobles calzadas y llevan años construyendo las dobles calzadas y no pasa nada. Construcciones que deben darse con la inversión de ese privado que después se remunera de los diferentes peajes. Entonces tú dices hoy, ajá, y esta doble calzada que está aquí, que lleva años, entonces este señor no ha hecho la inversión, se está alimentando desde el valor de los peajes, la fiducia gira mensualmente el dinero que tiene que girar de acuerdo a lo que pasa y la inversión no se ve en el país. Con estos dineros que empezamos a recaudar, estamos pensando en todo lo que carece hoy en nuestras vías, iluminación, señalización, todas las cosas importantes para generar una mayor seguridad vial en todo el país. Perfecto. Acabemos, doctor, hablando un poco de su visión de país, de su visión de país soñado, desde lo que está construyendo usted en la entidad y hacia dónde debería virar el país políticamente. Aunque hoy hay una polarización bastante marcada en el país, yo creo que la visión tiene que ir hacia entender que cosas como la seguridad vial, que cosas como la inspección, el control y la vigilancia no tienen color político. La educación, la salud, eso no tiene color político. Y mientras no entendamos y no caminemos a que esas cosas tan importantes no tienen color político, no vamos a generar un mejor país. Esa polarización tiene que quitarla. O sea, tú no puedes decir que porque seas de derecha, de centro, de izquierda, entonces para ti es más o menos importante un carro que no tiene la revisión técnico-mecánica, una persona que atropella a alguien en estado de alicolamiento. Es igual. Es igual, afecta a las mismas familias, sin importar el color político. Entonces tenemos que ir centrados hacia eso. Doctor, le agradezco mucho el espacio. A ustedes, muy amables.